Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya. Vamos a tratar en estos próximos minutos hablar de la palabra de Dios y de lo que ella siempre tiene preparado para nosotros. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Y vamos a estar ahí en los versículos 16 y 17 esta mañana. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo leemos? Todos juntos le invito a leer esta porción de la palabra. 3, 16. Ahí está. La palabra del Señor dice así, todos juntos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por poder abrir tu palabra y confiando, Padre, de que ella habla en nuestras vidas. Permíteme, Padre, poder exponer fielmente tu palabra que transforma, que da vida, que salva, que sana, que santifica. Y, Padre, por mis hermanos, para que más que oidores podamos ser, Padre, hacedores de tu voluntad. Bendícenos, Señor. En los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Estaba cuando el hermano Francisco me invitó a poder compartir la palabra y el tema central de esta conferencia, comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy día tenemos herramientas que nos permiten comunicar la palabra de Dios, tal vez de una manera distinta, pero es importante saber cómo poder usar la tecnología al servicio de Dios. Hay alguna estadística, dicen que una persona pasa en promedio alrededor de 608 horas al año en redes sociales. 608 horas. Estos serían 25 días del año uno pasa en redes sociales. Yo creo ya que esta quedó un poco corto esta estadística. Me ha tocado andar en metro, en locomoción en estos días y uno ve que durante todo el trayecto la gente va pegada a sus celulares y son muy pocos los que van haciendo algo tal vez provechoso. La mayoría van viendo Facebook, Twitter, se ríen ahí de las cosas que van viendo. Uno que otro ahí va leyendo un libro o algo, pero la mayoría va viendo las redes sociales. Y es una realidad que nosotros tenemos que hacer frente en nuestros días. Se calcula que son cerca de 1.000 millones de páginas web que existen el día de hoy. Y nosotros como cristianos no estamos ajenos a eso. Veía anoche una estadística que habla con respecto al impacto que tiene las páginas cristianas, por ejemplo, en Facebook. Lo tengo aquí, dice, quienes lideran el ranking de participación en Facebook son precisamente páginas cristianas. En primer lugar, una página tal vez que algunos la conocen, que es Jesús Daily. Tenía, cuando se hizo este estudio, 10.793.374 fans. Y un promedio de 4.654.504 interacciones. La página que le sigue es Dios es Bueno, con 4 millones de fans, 4.924.265 fans, y un promedio de interacciones de esa página de 2.072.875. ¿Quién le sigue? Tal vez algunos lo van a conocer por el nombre, es Justin Bieber, que si bien tiene 38 millones de fans,
solamente tiene 1.317.489 interacciones en promedio. Después viene la Biblia, algunos clubes deportivos como Manchester United, Real Madrid, Joyce Meyer, I Love Allah, una página musulmán, Renuevo de Plenitud, Jesucristo. Y vemos que en este ranking de participación en las redes sociales, el cristianismo tiene una fuerte participación. La gente lee lo que uno publica en cuanto al mensaje de Cristo. Y eso nos llama a nosotros a tener una responsabilidad especial sobre cómo estamos usando las redes sociales. Porque también a raíz de la calurosa discusión que se da en tiempos de elecciones, hemos visto cómo en estos días páginas que se supone que son de contenido cristiano entran en una polémica que nos tendría que mantener ajenos a nosotros a participar, no participar de los procesos de elecciones, porque sabemos que estamos sometidos a las autoridades, pero sí, ¿cuál es el testimonio que estamos dejando como cristianos? En una de esas páginas nomás solamente estos días, Diálogos Evangélicos, que es una página chilena y que estaba también asociada a una red de estudiantes de teología, que la página se llama Teología en Chile. A propósito, publicaba una publicación de una página cristiana, una declaración en contra de la declaración de Balfour, y la página voy a recalcar por tema de tiempo, no voy a leer todo el post, pero decía al final que ellos estaban en contra de esta declaración de Balfour firmada entre Gran Bretaña e Israel, y dice, bajo el mito religioso del retorno a una tierra prometida por una divinidad. Una página cristiana haciendo una declaración en contra del pueblo judío y el retorno a la tierra, y como dice, bajo el mito religioso de una tierra prometida por una divinidad. Y eso me hacía reflexionar cuál tiene que ser nuestra actitud frente al uso de las redes sociales. Y buscando y pidiéndole al Señor en oración, llegué a este pasaje de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ya el Señor Jesucristo había advertido ahí en Lucas capítulo 6, versículo 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros hiciéramos una transpolación al día de hoy, podríamos decir, de la abundancia del corazón habla tu muro. Y es preocupante, mi hermano. Muchas veces como pastor nosotros estamos viendo ahí los muros de hermanos, de jóvenes, y tenemos que a veces hablar con algunos de ellos. Baja eso que publicaste, por favor. ¿Pero por qué, tío? ¿Pensaste lo que escribiste? Porque muchas veces, si bien publicamos algo cristiano, un versículo, una lámina bonita, muchas veces nuestro muro de Facebook no está dando testimonio de quiénes somos y en quién hemos creído. Si voy a tener y voy a usar la red social como un método para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, debo ser cuidadoso en qué tipo de comentario, qué tipo de foto voy a subir. Alguien publicó en The Gospel Coalition los 10 mandamientos para el uso del Facebook. Y me pareció interesante traerlos a colación el día de hoy, porque como cristianos nosotros debemos procurar honrar a Dios con todo lo que somos, y eso incluye también el uso de las redes sociales. Imagínense, una red que tiene más de 10.000 millones de usuarios, 1.000 millones de usuarios conectados diariamente. Facebook se transforma en una herramienta efectivamente con oportunidades increíbles. Pero también, mi hermano, puede convertirse en una gran tentación. Y por eso, en esta página de Gospel Coalition, un pastor publicó los 10 mandamientos para el uso de un cristiano en Facebook. El primer mandamiento dice, amarás a Dios por encima de Facebook. Este es el primer mandamiento. Y seguramente, mi hermano, esto va a confrontar a muchos, porque nada ni nadie
puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Y saben que es tan peligroso el uso de las redes sociales y de Facebook que podemos ver nosotros cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios y cuánto tiempo le estamos dedicando a Facebook. Veíamos ahí una estadística, 608 horas al año en promedio una persona está en Facebook. A veces nosotros hacemos desafíos en la iglesia y hacemos el plan de lectura al año. Y generalmente por ahí a mediados de año en esta fecha preguntamos ¿cuántos van al día en el plan de lectura? Y lastimosamente de los que comenzaron o los que se hicieron el propósito a principio de año, muchos de ellos ya a esta altura han desertado. Y la principal excusa es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, pastor, para leer la Biblia. Y uno ve y los planes de lectura diarios no implican a veces más de 20 minutos. Un plan de lectura de la Biblia en un año. Y a veces decimos no tenemos 20 minutos de lectura. Pero sí estamos gastando mucho más tiempo en cosas que no nos edifican. Como por ejemplo Facebook. Por eso el primer mandamiento dice, amarás a Dios por encima de tu Facebook. El segundo mandamiento dice, no darás tiempo a Facebook si no has pasado tiempo con Dios. A veces nuestra primera prioridad en la mañana antes que leer la Biblia es ver las noticias. Es ver cómo va a estar el día o qué pasó en la noche. Y entramos primero y dedicamos más tiempo a Facebook. Dice, no darás tiempo a Facebook si no has pasado tiempo con Dios. Tercero, el tercer mandamiento dice, no usarás palabras que deshonren a Dios. No harás comentarios que deshonren a Dios. No publicarás cosas que deshonren a Dios. El cuarto mandamiento dice, escribirás mensajes que edifiquen. El quinto mandamiento, dirás la verdad en tu perfil, en tus estatus, en tus comentarios. Hoy día Facebook también se ha transformado en una plataforma para hacer alarde de muchas cosas. El sexto mandamiento, no usarás Facebook en la iglesia. El séptimo mandamiento, no usarás Facebook cuando estés manejando. Gracias, hermano. El octavo mandamiento, subirás fotos decentes. Que no hagan caer en tentación, que no se presten para comentarios negativos. Y acá cada uno puede ir pensando que de repente ni siquiera uno puede hablar. A veces subimos cosas que sabemos que van a generar un ruido, a lo menos. Noveno mandamiento, leerás más la Biblia que lo que lees Facebook. Y el tercer mandamiento, no te dejes dominar por Facebook. Y son principios que nosotros debiésemos aplicar a nuestra vida. Volviendo al texto bíblico, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En la economía neotestamentaria, Dios nos habla acerca del Hijo. El Hijo no solamente habla por sí mismo en los evangelios, sino que hoy día también tenemos nosotros la responsabilidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, mostrar el evangelio de Cristo. Si hoy día el gran rechazo que tiene la iglesia cristiana no viene precisamente de movimientos externos a nosotros, que nos quieren perjudicar y quieren mostrar una iglesia que tal vez no está o comprometida con la sociedad o que tal vez no está viviendo la vida de acuerdo a lo que ellos tienen como parámetros. Muchas veces quienes nos hemos encargado de desprestigiar el mensaje de Cristo hemos sido nosotros mismos como iglesia. Nosotros mismos nos hemos encargado como iglesia muchas veces de desprestigiar el nombre de Cristo. Y lo vemos con lamentable. A propósito de toda la discusión que hubo hace unos meses atrás con respecto al tema del aborto y el matrimonio homoparental, la adopción homoparental también, que salían
fuertes detractores y hombres haciéndose llamar pastores, obispos, peleando y dándole un espectáculo que lo veía todo el mundo por la televisión. Y uno a veces, si tal vez podíamos entender el fondo de la discusión, uno se quedaba pensando en la forma. No está mal lo que está reclamando este hombre. El problema es cómo lo está haciendo. No está demostrando el carácter de Cristo. Y pasa también con nosotros muchas veces. Los hermanos se ríen allá en Alto Hospicio porque como Alto Hospicio es más chiquitito, muchas veces nos topamos en el auto. Yo siempre les digo, si tú quieres ver cómo reacciona el hermano, si realmente es creyente, empieza a tocarle la bocina cuando está atrás de él. Y ya cuando me ven en el auto, muchos me empiezan a tocar la bocina para ver cómo uno va a responder. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, mi hermano, obrando en nuestras vidas, sí o sí va a producir cambios y eso se va a reflejar en toda mi manera de vivir. No puede ser que si yo leo la palabra de Dios, si yo estudio la palabra de Dios, no pase nada en mí. Si yo soy un hijo de Dios, la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y acá no puede haber una disonancia entre quién soy y cómo me comporto. Yo no solamente soy cristiano aquí dentro de la iglesia, sino que yo especialmente debo ser cristiano fuera de la iglesia. El pastor Miguel siempre me acuerdo en sus sermones cuando hablaba de los cristianos del servicio secreto. No existen los cristianos del servicio secreto. No puedes ser un cristiano de la secreta. Todo el mundo debiese saber que tú eres un hijo de Dios. Y no porque tú se lo dices con los labios, sino que ellos debiesen identificar en ti algo distinto. Ellos debiesen identificar que la palabra de Cristo mora abundantemente en ti y eso da como resultado una vida distinta frente a un mundo que necesita modelos. La iglesia y esta carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, a los colosenses, gira en torno de Cristo como nuestra cabeza y nuestra vida. Y la preocupación del apóstol Pablo aquí con los colosenses era que Cristo sea revelado hasta el pleno conocimiento. Y para ello necesitamos nosotros la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios que Cristo ejerce su autoridad como cabeza. Y Él nos va a suministrar también sus riquezas. Por lo tanto, el énfasis de este libro, de la carta a los colosenses, es la palabra de Dios. Y nosotros, si queremos llevar el mensaje del Evangelio a un mundo que necesita, lo que debemos llevar es la palabra de Dios. Lo que debemos predicar es la palabra de Dios. Lo que debemos mostrar al mundo es la palabra de Dios. Porque eso es lo que realmente puede hacer la diferencia. Cuando veíamos a nuestra hermana Rocío mostrándonos los niños en Mozambique, nos mirábamos con nuestra esposa y veíamos, nos dicta mucho de la realidad que nosotros trabajamos con nuestros niños allá en Alto Hospicio. Niños carenciados, niños vulnerados, niños que tal vez hoy día tienen muy pocas oportunidades. Pero sí nosotros tenemos una certeza de que lo único que puede hacer la diferencia en la vida de esos niños es la palabra de Dios. Y por eso para nosotros el ministerio de los niños no es solamente contar una linda historia bíblica. Muchas veces al principio, cuando estábamos formando hermanas para trabajar como maestras de los niños, yo les decía, nosotros no necesitamos hermanas que sepan contar una linda historia de la Biblia.
Porque para eso podríamos traer un cuentacuentos, en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo que la Biblia es cuento. Y tal vez le va a leer la Biblia de una forma tan entretenida que los niños van a entender y van a estar entretenidos escuchándole. Pero lo principal, mis hermanos, no es contar una linda historia, es mostrar cómo la palabra de Dios puede cambiar las vidas. Y para eso no es solamente pararse y contar una historia, sino que eso tiene que ir respaldado con la vida del que está parado frente a los niños. De que ellos vean que entre lo que la maestra le está diciendo y lo que le está enseñando no hay discordancia. No nos podemos dar el lujo, yo le digo a las más jovencitas, de mostrarle un renuncio a los niños. Porque ¿cómo yo le voy a enseñar a una niña a no mentir? Si ven que lo que publico yo en mi Facebook no es verdad. No es solamente el ministerio de los niños en nuestra iglesia un tiempo para entretener a los niños, para que los papás estén tranquilos escuchando la palabra de Dios, sino que tenemos la plena certeza de lo único que puede hacer la diferencia hoy día en la vida de esos niños es la palabra de Dios. Tenemos, y más rato en la tarde vamos a ver el club bíblico, donde en un promedio de 20, 25 niños asisten todos los viernes. Pero esos mismos niños después van a la escuela dominical el día domingo. En la tarde muchos de ellos se repiten y están en un discipulado, una clase de discipulado especial para niños. Y hemos podido ir viendo algunos pequeños frutos en la vida de esos niños. Y damos gracias a Dios por eso, porque tenemos la plena convicción de que es la palabra de Dios la que puede transformar la vida de estos niños. Y aquí, en esta carta, Pablo prácticamente está personificando la palabra de Cristo. Él nos dice que la palabra more en nosotros, como si se tratara de una persona viva. Nosotros tenemos, mi hermano, el privilegio de tener a Cristo en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que también tenemos el privilegio de que la palabra personificada como su persona está viva en nosotros. Y es un gozo y una responsabilidad que debemos manejar. Y entonces, mi hermano, puesto que la palabra de Dios está viva en nosotros, tenemos la responsabilidad de permitir que la palabra de Dios, como dice acá el texto, more en nosotros. ¿Y cómo yo le permito a la palabra de Dios morar en mí? ¿Cómo la palabra de Dios va a morar en mí? Siendo obediente a ella, mi hermano. Yo puedo leer la Biblia como un libro cualquiera. Y si no le doy espacio a que la palabra more en mí y ejecute los cambios que Dios necesita que ejecute en mi vida, no me voy a beneficiar de la lectura de ella. Si yo llego con una actitud a la palabra de Dios de es bonito lo que dice la palabra de Dios, pero no lo puedo aplicar a mi vida, es muy difícil, no voy a conseguir que ella more en mí. La palabra traducida o literalmente esta palabra more significa que esté en casa, que habite. Y esto indica que debemos nosotros permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros, haga su hogar en mí. Que la palabra del Señor debe tener suficiente lugar dentro de nosotros para poder operar y ministrar las riquezas de Cristo desde nuestro interior. Y ese es el mensaje que también nosotros debemos transmitir a otros. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Me da gusto cuando veo algunas publicaciones de jóvenes y reflejan realmente la comunión con Cristo en sus muros, que reflejan una vida consagrada a Cristo y muestran sus actividades, su gozo, comparten meditaciones. Y vemos esto
como cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y eso se ve reflejado. El versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, todo lo que publiquéis, todo lo que comentéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben, mi hermano? Cuando yo me doy cuenta de que la palabra de Cristo mora abundantemente en mí, esto no va a ser ni siquiera un desafío. Porque de mi mente, de mi corazón, de mi boca van a salir las palabras que Cristo quiere. Cuando estoy en una estrecha relación con Cristo, no tengo ni por qué cuestionarme qué publicar o qué no publicar. Porque el Espíritu Santo da testimonio. Y todo lo que hacéis, dice el versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Ese tiene que ser, mi hermano, nuestro parámetro. No puede ser nada menos que lo que la palabra de Dios establece. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros fuimos creados, mis hermanos, con un propósito: glorificar a Dios. Y cuando mi vida entera está consagrada a Dios, todo lo que yo haga va a ser para la gloria de su nombre. Hay un himno que a mí me gusta mucho, que mi vida entera esté. Y eso no solo tiene que ser un himno, sino que tiene que ser un desafío para cada uno de nosotros como creyentes. Que toda nuestra vida entera esté consagrada a Dios. Porque de esa manera, mis hermanos, el mensaje del Evangelio que nosotros llevamos va a ser un mensaje creíble. Un mensaje que la gente va a anhelar querer. Porque lo demostramos hoy día con nuestras vidas. Que la gente quiera y anhele conocer al Dios que transforma vidas por lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Eso debiese ser. Y así tendría que ser la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Que la gente anhele conocer al Dios que nosotros conocemos, porque Él ha transformado nuestras propias vidas y están como testimonios a otros para la gloria de Dios de lo que Él puede hacer en la vida de un pecador, en la vida de uno que no tenía sentido en su vida. Tenemos la responsabilidad hoy día. Nuestra hermana Rocío citaba el pasaje que dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha necesidad, mis hermanos, de la palabra de Dios. Y los únicos que podemos llevar ese mensaje somos nosotros. Dios podría haber utilizado ángeles para llevar este mensaje. Dios podría haber utilizado tal vez a sus mejores arcángeles, a Gabriel, para traer este mensaje. Pero Él quiere y nos entregó la responsabilidad a nosotros como iglesia. Démosle la gloria a Dios. Seamos obedientes a su palabra y cumplamos con la tarea que Él nos encomendó. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, para que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, sea para su gloria. Hay gente muriendo. Yo recuerdo mucho un testimonio que dio el pastor Miguel en una predicación de un hermano de él
y que decía que si realmente nosotros creíamos o no en el infierno. Y el pastor Miguel, tal vez ahí con toda su elocuencia, le quiso hacer una clase magistral acerca del infierno. Y le dice, sí, te puedo creer lo que me dices, pero no le creo. Porque si el infierno fuera un lugar tan malo como ustedes lo enseñan, fuera un lugar tan terrible, yo estaría de rodillas en las esquinas pidiéndole a la gente que se arrepintiera para que no fueran a ese lugar. Pero a veces los veo tan cómodos en las bancas de la iglesia que yo creo que es mentira. Y pareciera que esta reflexión es verdad. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, amigos, hermanos que no conocen a Cristo? La misma pregunta que hizo la hermana Rocío. ¿Dónde se irían ellos el día de hoy si murieran? ¿Dónde pasarían el resto de la eternidad si alguno de ellos muriera el día de hoy? Nadie más que nosotros, tal vez mi hermano. El hacer misiones no es necesario tomar un barco, un avión y cruzar un continente. Lo podemos hacer en primer lugar en nuestras propias familias. No hay que cruzar continentes, podemos cruzar, como dice, en la calle. Y vamos a encontrar un campo misionero para poder trabajar. Pero para eso, la palabra de Dios tiene que abundar en nuestra vida para querer llevar este mensaje a aquellos que más lo necesitan. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos. Padre, agradecemos, Señor, el gozo y el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y que ella hable a nuestras vidas. Permítenos, Padre, no solamente ser no solamente oidores de ella, sino que por sobre todo hacedores de tu voluntad. Que en todo tu nombre sea glorificado, en los méritos y en la justicia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Héctor, por la palabra del Señor.